¿cómo están? Realmente para mí es un placer participar de esta actividad. Me parece que el temario es sumamente importante y además es necesario porque siempre estamos aprendiendo y siempre estamos tratando de mejorar todo lo relacionado con esclerosis múltiple y calidad de vida. Pero hoy no solamente vamos a hablar de rehabilitación, vamos a hablar del comportamiento, de todo el aspecto clínico de la enfermedad que impacta en calidad de vida, sino que además vamos a escuchar cómo acceder al CUD, que es una pregunta sumamente frecuente, cómo podemos acceder a la rehabilitación, que también es una pregunta frecuente, y desde EMA nos van a compartir cómo es el acompañamiento hacia los pacientes en todo este trayecto y esta transición, no solo de la enfermedad, sino de lograr las pequeñas cosas relacionadas con los tratamientos. Si ustedes me permiten, vamos a dar inicio. El tema, la jornada se denomina Calidad de vida en esclerosis múltiple, como ya lo mencioné, y la primer disertante es la doctora Mariana Nadelman, que es jefa del Servicio de Neurología del Hospital Perrando de Resistencia Chaco, es docente y jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Neurología de la Facultad de Medicina de UNME. La doctora nos va a hablar sobre cómo es el diagnóstico de la enfermedad y actualizar los tratamientos disponibles. Adelante, Mariana. Bueno, buenos días a todos. Quería agradecer en primer lugar, digamos, a Emma por esta oportunidad. Realmente muy importante que se hayan acordado del interior, porque no muchas veces tenemos la posibilidad del interior de tener una charla como esta. La verdad que para ustedes, digamos, como pacientes, tener el honor de tener estos disertantes de Buenos Aires y poder contar con esto es muy, muy importante. Muchas veces estamos olvidados, muchas veces no podemos acceder a determinadas cosas, así que agradezco a Emma. Agradezco también el apoyo del Ministerio de Salud Pública acá del Chaco, que nos dio el apoyo para esta charla. Bueno, la doctora Adriana Carrá, una referente en la materia, así que muy orgullosa de que esté acá con nosotros. A la doctora Carolina Mainela por participar, también un orgullo que pueda participar. A la gente del IPRODICH por lo que va a aportar, así que mi charla en realidad va a ser un poco de lo que ya saben, digamos, y empezar a hablar un poco en general, pero me parece que es mucho más, que es más importante que pueda hablar de lo que es en general todo. Ahí creo que se ve bien la pantalla. Y la idea es que dejen sus preguntas, digamos, por el chat, lo que quieran preguntar. Va a ser algo interactivo, pregunten lo que quieren, sáquense todas las dudas. La mayoría, bueno, que está acá, por ahí son mis pacientes, o los conozco a todos, la mayoría, pero la idea es hablar en términos que puedan entender, que puedan sacarse todas las dudas y lo que necesiten pregunten. ¿Y por qué es importante, digamos, entender cuál es la calidad de vida? Bueno, lo que vamos a hablar, qué es la esclerosis múltiple, cuál va a ser el diagnóstico y el tratamiento. Y bueno, para empezar a hablar, obviamente, vamos a decir qué es la esclerosis múltiple, y obviamente es una enfermedad inflamatoria autoinmune, o sea, saben que afecta al sistema nervioso central y se caracteriza por la desmielinización, con una degeneración axonal y neurodegeneración. Eso es importante que quede claro, porque antes se pensaba que solo afectaba al sistema, a la parte de la sustancia blanca, o sea, que solo era con la parte de desmielinización. Y hace mucho tiempo se empezó a ver que no solo existe desmielinización y degeneración axonal, sino que hay una degeneración y que afecta también a la parte de la corteza, produciendo neurodegeneración. O sea que va afectando a la parte de la esfera cognitiva y va produciendo alteraciones en la memoria, con un deterioro a nivel cognitivo, con alteraciones de la memoria, de la parte del habla, con retrasos, digamos, a nivel intelectual. Y por eso el paciente no lo tiene en cuenta, no va notando tanto eso, le importa más que se va deteriorando en la parte motora, y por ahí esas partes, digamos, en que empieza a fallar la parte de la memoria, ustedes no lo tienen tanto en cuenta.
o si el médico no los empieza a preguntar, por ahí no lo van tomando tanto, no lo toman como un síntoma de la enfermedad. Entonces es importante que empiecen también a pensar y a darse cuenta que es un síntoma también, o que va afectando también la parte de la memoria, de la conducta, y que vayan notando como un síntoma más porque va afectando, digamos. Digamos, antes se pensaba que no, pero sí, de un tiempo para atrás se empezó a notar que sí afecta, ¿sí? Es considerada una de las primeras causas de discapacidad en el adulto, no traumática en el adulto joven. Así que también piensen que es una enfermedad que afecta a personas jóvenes, que va generando una gran discapacidad en la gente joven, y generalmente produce más a nivel más de mujeres, con una capacidad de 2 a 3 con respecto al hombre. Esto más o menos es de 2020, un porcentaje que el número de personas cada 10.000 habitantes, siempre recuerden que más afectan en las zonas frías. En la Argentina más o menos hay de 26.000 a 50.000 personas estadísticamente. Nosotros tenemos un gran problema acá en el Chaco, que no hay estadísticas, digamos, a nivel de Chaco de pacientes. La idea, yo hace 2 años más o menos me puse una idea de querer tratar de hacer una estadística, queriendo ver cuántos pacientes hay. La verdad que se me hace muy complicado porque hay como muchos médicos, muchos neurólogos o neurocosas, y hay muchos pacientes que son tratados por médicos del interior o maltratados por un buen tiempo, llegan tarde a la consulta, y eso es lo importante también, digamos, que son pacientes que llegan tarde, mucho tiempo son tratados por otros médicos del interior, digamos, y no tengo una estadística específica acá en el Chaco para decir cuántos pacientes hay. Mi idea a partir de acá es tratar de hacer como un centro o algo centrado en el hospital, y tratar de tener una estadística ahora más específica, a ver cuántos pacientes realmente hay en el Chaco. No la puedo tener todavía. Estadísticas. ¿Cómo? Perdón. ¿Algún favor? No escuché. Bueno, no sé. ¿Cuáles van a ser los síntomas principales, digamos, en el cual el paciente va a debutar? Y es lo más importante, digamos, porque muchas veces tienen un síntoma y lo dejan pasar por años, y después vienen y dicen, yo hace 10 años tuve ese síntoma, no le di importancia, y vienen años después diciendo, yo tuve ese síntoma, no lo dejé pasar, y vienen y había sido que había tenido un brote anterior. Principalmente pueden ser trastornos motores, que generalmente es la pérdida de la fuerza de alguna extremidad, algún miembro o algo sensitivo que haya tenido, o parestesias, o sea, que le haya sentido como hormiguitas en la mano, en los pies, hipostesias, que haya sentido menos, o que haya tenido trastornos de la sensibilidad, o sea, que haya sentido más o menos, alteración para ir al baño, digamos, que se haya escapado un poco para hacer pis, o que le haya costado, que haya visto doble en algún momento, o vértigo, incapacidad para marchar, o neuritis óptica, o sea, que haya sentido un dolor muy fuerte en el ojo para ver, o le haya disminuido la visión. Entonces, la pérdida de la fuerza es lo más común. La neuritis óptica le sigue en frecuencia las parestesias, el ver doble, diplopía, dijimos el vértigo, la alteración de la micción, y después tenemos otras cosas. Después, más adelante, van a aparecer otros síntomas como la fatiga, el cansancio extremo, que es muy común, los trastornos cognitivos, como dije hoy, la depresión, la espasticidad, que es cuando se ponen muy duros, y la parte de la alteración sexual. Digamos, ¿cómo llegamos al diagnóstico de la enfermedad? Que es algo muy frecuente, digamos, que es algo que discutimos, digamos, porque justamente ese es el problema. Generalmente acá en el Chaco el paciente llega a la consulta 2, 3 años tarde, fácilmente, o ya vino después de haber pasado por el traumatólogo, o haber pasado por el oculista, o haber pasado por el clínico.
seguro ya viene 3, 4, 2, 3, 4 años tarde. A nosotros nos llegan siempre tarde los pacientes. O vienen del interior y vienen medicados de alguna manera, o vienen mal medicados, o vienen con distintos tratamientos que les hicieron otros médicos. Ese es nuestro gran problema, digamos, actualmente. Digamos, lo primero y principal que hay que hacer es una resonancia de encéfalo con contraste y de columna completa para empezar. Es lo más importante. En un segundo lugar, bueno, hay que hacer obviamente un laboratorio completo. Generalmente se pide un laboratorio inmunológico para descartar a otras patologías, digamos, que son parecidas, para descartar lupus o algo inmunológico, que es para hacer un descarte de otras patologías. Se pide todas las serologías virales. En realidad, todo esto que se pide es para ver probablemente qué tratamiento se va a utilizar, pero hay que descartarlos, y para ver el estado de vacunación, los antecedentes de tuberculosis, PPD, tiroides, todo eso para descartar, para después ver qué tratamiento se va a utilizar. Se pide bandas oligoclonales, se hace un líquido cefalorraquídeo con una punción lumbar y se pide bandas oligoclonales. Acá nosotros en el Chaco no tenemos el isoelectroenfoque, se utiliza inmunoelectroforesis, que no es la técnica ideal, pero si da positivo, se puede decir que es, digamos, no es el método ideal, pero es lo que tenemos. Se puede hacer potencial evocados visuales, que tampoco no tenemos una persona que lo haga muy bien acá en la provincia. Y se puede realizar también test neurocognitivos, que también es bastante complicado conseguir a alguien que lo haga. Por eso esas dos últimas son los que más nos cuesta conseguir, digamos. Entonces a veces nos quedamos nomás con las resonancias y las bandas y descartar otras patologías, y buscando todo el panel viral y inmunológico. Y con eso llegamos al diagnóstico. Acá es lo que se hace en el Chaco básicamente. Por ahí se podría hacer otras cosas, digamos. ¿Por qué, digamos, vuelvo a repetir y vuelvo a remarcar cuál es la importancia del tratamiento precoz y llegar, digamos, porque dijimos que tiempo es cerebro? Entonces, mientras antes se empieza a tratar, vamos a tratar antes la discapacidad. Nuestro gran problema son dos: el tiempo que se tarda en llegar y el tiempo que tardamos en adquirir los tratamientos. En la provincia tenemos muchísimos problemas de tener la medicación por distintos tipos, digamos, ya sea con pacientes con obra social o pacientes sin obra social o con cobertura. La medicación tarda muchísimo en adquirirse. Siempre hay vueltas, los pacientes, hay meses que reciben la medicación, hay veces que no reciben. Y como digo, siempre nos llegan tarde a la consulta al hospital de referencia, que es el Hospital Perrando, que es el que estamos hablando. Son muchos pacientes que son del interior, o pacientes que llegaron tarde, o pacientes que fueron tratados de otra manera. Entonces lo que digo, que el tiempo es cerebro, y siempre esta frase es redundante en la neurología, y es muy importante para la discapacidad empezar un diagnóstico de tratamiento en el tiempo de inicio de los síntomas, porque cuanto antes se empieza a tratar vamos a tener menor discapacidad, ya sea motora y cognitiva. Fíjense el cuadrito, que mientras más temprano se empieza a tratar, menos discapacidad vamos a tener. La historia natural de un paciente sin tratamiento indica que el paciente va a ir a silla de rueda. Un tratamiento tardío, el paciente va a llegar con bastón, y un tratamiento precoz y a tiempo, el paciente va a tener una vida prácticamente normal. Entonces es muy diferente las distintas formas de tratar a alguien, y es muy importante que el paciente empiece un tratamiento y un diagnóstico correcto a tiempo. El mayor problema que tenemos, vuelvo a repetir, es la llegada tardía de los pacientes a nuestro centro, y el otro es la discontinuidad de los tratamientos. Es un flagelo que tenemos prácticamente nosotros acá. Esto es para ver, porque
porque, digamos, actualmente se habla de formas clínicas y en base a eso se dirige más o menos la medicación. Se habla de síndrome desmielinizante, esto se actualizó ahora, las distintas formas clínicas, antes se hablaba de otras formas clínicas, se habla de síndrome desmielinizante aislado, que generalmente es un episodio solo, clínico, que puede ser mono o polisintomático, y algunos empiezan ya a tratarlos, y algunos como que eligen esperar. Personalmente yo creo que hay que empezar a tratarlos. Después está la forma remitente recurrente, con o sin actividad, que es la RR, la remitente recurrente, digamos, es la mayoría de los casos, que es la más frecuente, que es el 80% de las personas, que generalmente puede haber unos síntomas, o incluso durante varios años, digamos, los pacientes tienen lesiones inflamatorias, aunque a veces no tienen síntomas, y empiezan con brotes y pueden aparecer síntomas en cualquier momento. El paciente generalmente tiene brotes y durante esos días después desaparecen y tienen nuevos brotes. Es la más común, digamos, la que deben tener la mayoría de ustedes, que tienen brotes, mejoran y luego tienen otros brotes. Muchas veces esos brotes a veces no se dan cuenta, digamos, o pasan desapercibidos durante años y después dicen, ay, sí, yo hace 10 años tuve una lesión, tuve unas parestesias en la mano y nos vienen a decir cosas como que después aparecieron. Después tenemos la forma progresiva, con actividad, es cuando la discapacidad ya es persistente o empeora entre brotes. Y es una forma secundaria progresiva, se llama, digamos, que generalmente aparece después de la forma recurrente remitente y pasa un tiempo, es cuando ya va avanzando la enfermedad, y es entre un 30 y 50% de las pacientes que ya después de la forma esa empieza la forma secundaria progresiva. Y generalmente se da más en pacientes más jóvenes, entre 35 y 45 años, y es una progresión continua, sin tener brotes ocasionales. Y no tienen fase de estabilidad. Ya para esto empezaron a haber fármacos específicos, ya hay, cada vez que va avanzando la enfermedad, el tiempo, van apareciendo fármacos específicos para cada tipo de estas formas. Después tenemos la primaria progresiva, que es la menos frecuente, que generalmente no hay brotes definidos, sino que el paciente empieza lento y siempre hay un empeoramiento, todo el tiempo va empeorando el paciente, nunca va mejorando, nunca mejoran los síntomas, siempre van empezando a empeorar y no tienen un periodo intermedio, digamos, no hay recaídas ni periodos de remisión, siempre va empeorando. Y esto, bueno, es un cuadrito más o menos para ver, la recurrente tiene sus brotes, mejoran, empeoran, la secundaria va así, la progresiva empeora, digamos, y la recurrente lo mismo. Entonces, ante todo esto, hicimos el diagnóstico de la enfermedad, esclarecimos qué forma tenemos, y ahora viene el dilema de qué vamos a tratar, digamos, porque empezamos a decir, bueno, ¿qué tratamiento le damos al paciente? Y este es un cuadrito que, fíjense que en el año 93 solo había un tratamiento para la esclerosis múltiple y los pacientes no podían elegir, ¿era esto o esto? En el año 2003 se introdujo el natalizumab, y a partir de ahí empezó a escalar y empezaron a aparecer miles de medicaciones y empezó un árbol de medicaciones a escalar, digamos. Fíjense, en el 2004, perdón, empezó el natalizumab, y a partir de ahí empezaron a subir la cantidad de medicación, y ahora tenemos un abanico de medicaciones que podemos elegir, que gracias a Dios cada vez son más y cada vez pueden elegir y cada vez tienen un espectro, el cual la verdad que la calidad de vida, la calidad cambió un montón para los pacientes, la expectativa de vida, la calidad de vida, se abrió un abanico muy amplio para ustedes, en el cual es muy grande, digamos,
se podría decir que vamos a dividirlo en inyectables y en orales. Tenemos inmunomoduladores, inmunosupresores, tenemos inyectables, tenemos los interferones, que pueden ser subcutáneos, intramusculares, tenemos el acetato de glatidamer, tenemos los PEG interferones, tenemos, bueno, ya inmunosupresores, el natalizumab, el alemtuzumab, la nitrosantona, que casi no se usa, y el ocrelizumab. Y orales tenemos el fingolimod, la teriflunomida, el dimetilfumarato, la clarilvina, y actualmente falta el ciponimod, que fue lo último que salió ahora hace poquito. Y es un espectro muy grande de medicación que se puede elegir, y todo esto en realidad, bueno, esto es un cuadrito más o menos que se pone formas leves y moderadas, que en realidad es según el médico y según las escalas, digamos. Hay médicos que prefieren empezar, digamos, escalando en las formas leves e ir subiendo. Hay médicos que prefieren ser más duros y empezar de golpe con cosas más fuertes. Cada uno tiene como su cuadernito y su forma, digamos. Todo en realidad depende de la medida, yo creo, del paciente. Va a depender de la enfermedad, de la actividad de que tenga cada paciente, de cantidad de brotes del EDSS. El EDSS es una escalita que nosotros hacemos. Cada vez que lo vemos lo revisamos de arriba abajo, y es para hacer una escalita que nosotros tenemos y marcamos el EDSS, que qué cantidad de discapacidad tienen ustedes. Después vamos a ver la edad del paciente, los deseos de ser padres o no, la preferencia, si prefieren que se lo inyecte una vez por mes, se inyecte intramuscular, si prefieren que se inyecte cada 6 meses, si quieren venir todos los meses al hospital, ver los riesgos, digamos, porque cada medicación tiene sus efectos adversos, tienen sus problemas, tienen sus efectos secundarios. Hay que ver también el sistema sanitario, cómo vamos a tener los controles posteriores, ver la cantidad de infusiones, la posibilidad de monitoreo, ver la accesibilidad a obtener la medicación. Nosotros somos una provincia muy pobre, en la cual no tenemos acceso en la salud pública a todos los tratamientos, en realidad casi ninguno. Tenemos que hacer mucho tema para conseguir la medicación. La mayoría de los pacientes están cubiertos bajo Incluir Salud, que es el ex-Profe, digamos, y con ellos nos manejamos, pero el tema es que a veces dan la medicación, a veces no dan, un mes nos dan, un mes no nos dan, el paciente queda 2, 3 meses sin medicación. Bueno, tienen que hablar ellos y contar su experiencia en realidad. Muchos con natalizumab pasan 2, 3 meses sin infundirse. Estamos luchando para que den. Lo mismo pasa con fingolimod. Dan cualquier marca comercial, a veces dan una marca, a veces dan otra marca, a veces pasan semanas sin dar, tenemos que volver a hacer primera dosis. Es una lucha realmente. Bueno, me gustaría que cuenten su experiencia a los pacientes, digamos, pero es una lucha con la obra social provincial también, estar consiguiendo las medicaciones para todos, pero bueno, yo creo que es el tratamiento a medida, porque es un ida y vuelta entre el médico y el paciente a charlar cuál es realmente, obviamente siempre dando la mejor indicación para su patología, para su actividad, su magnitud de brote, lo que sea, y siempre viendo también la accesibilidad. Volvemos a decir, muchos pacientes son del interior, tienen que viajar 4 o 5 horas para venir a infundirse una vez por mes, o venir a infundirse cada 6 meses, o lo que sea, y viendo siempre los controles que van a tener posteriores de laboratorio, o lo que sea. Entonces es importante también, viendo eso, cuál va a ser la posibilidad del paciente. Pero me parece que es muy importante esta parte, el feeling, el ida y vuelta del médico y del paciente, y decidir en conjunto el tratamiento. Y esto también creo que es importante, porque muchas veces nuestros pacientes le preguntamos o no saben, y viene y dice: doctora, yo hace 2 semanas tuve
se me durmió una pierna, y te avisan tarde. Entonces, ¿qué es un brote y cuál es la importancia de decirnos, de llamarnos el mismo día que tienen un brote? Es un sinónimo de una recaída, una exacerbación o una recurrencia, que puede ser uni o multifocal, que puede afectar cualquier parte, ya sea el nervio óptico, la médula, el tronco, el cerebelo, y se puede recuperar total o parcialmente. Entonces se establece que se consideran eventos separados si transcurrieron por lo menos 30 días. Entonces es cualquier parte que te afecte nueva, que no hayas tenido, digamos, una lesión. Y es importante porque ese brote nuevo significa que estás teniendo probablemente una lesión nueva y en la cual haya que tratar con medicación. Entonces es importante que en el momento que te esté sucediendo ese nuevo evento lo notifiques a tu médico, le hables y le cuentes, porque eso hay que tratarlo con salumedrol o con corticoides endovenosos, que generalmente es metilprednisolona, 3 a 5 días, bueno, y posteriormente corticoides bioral. Y es muy importante porque si no pueden dejar lesiones, digamos, para siempre, digamos, o sea, puede dejar lesiones continuas. Entonces es importante en el momento avisar al médico lo que te está pasando. No importa si después no pasa nada y era algo que no, sin importancia, pero siempre avisen a su médico lo que está sucediendo. Y bueno, nada, decir muchas gracias, agradecer de vuelta a Emma y al Ministerio de Salud Pública, y cualquier duda, lo que necesiten, el mail del servicio es neurologiaperrando@gmail.com. Las dudas que tengan y quieran consultar, el servicio de neurología del hospital está abierto para cualquier duda y consulta, y bueno, ahora lo que me quieran consultar, no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias, Mariana. Las preguntas las vamos a dejar para el final, Bueno, y, listo. porque así vemos las preguntas de todas las disertaciones, y la verdad que es sumamente interesante. Para tu tranquilidad, no pasa solo en Chaco todo lo que mencionaste, nos pasa a todos, en mayor o en menor grado, pero nos pasa a todos. Por eso es la importancia de estas reuniones nacionales, por llamarlo de alguna forma, porque entre todos, junto a Emma, podemos ver de qué manera ir sorteando estos obstáculos, porque uno de los objetivos de Emma es tratar de que todos los pacientes tengan acceso, que tengan las mismas, digamos, que sea equitativo absolutamente todo. Y bueno, este es el trabajo en conjunto, ¿no? Así que es sumamente importante lo que acabas de mencionar, y seguramente nos obliga a un trabajo futuro, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a la doctora Carolina Mainella. Ella es médica neuróloga de la Fundación Rosarina de Neurorehabilitación, el Hospital Español de Rosario y de la Universidad Nacional de Rosario. Nos va a contar qué pasa con la rehabilitación en esclerosis múltiple. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias Adriana, muchas gracias. Mientras voy tratando de presentar, ahí estamos. Lo pueden ver ahí, ¿sí? ¿Se ve ahí la presentación? Sí. Bien, bueno, muchas gracias Adriana por tus palabras, muchas gracias en primer lugar a Emma por esta invitación. Siempre es un placer participar de estas reuniones en donde no solamente hablamos en términos médicos y entre médicos y con nuestras palabras raras, sino escuchamos a nuestro principal objetivo de trabajo, que son ustedes los pacientes, así que muchas gracias también por estar ahí del otro lado, y a Valeria por tu hermosa presentación. Coincido como médica del interior, también coincido en todo lo que dijiste. Tenemos las mismas dificultades, a veces más, a veces menos, pero nos encontramos con muchos obstáculos. A veces es muy difícil trasladar todo lo que uno, toda la expectativa y todo lo que uno estudia y pretende hacer con los pacientes, llevarlo a la realidad. Y como dijo Adriana, Emma es de mucha ayuda, porque
muchas veces nos genera un vínculo con aspectos que uno no conoce, ¿no? Como lo legal, lo psicológico. Así que bueno, gracias a todos, y voy a dejar de hablar de otras cosas y vamos a entrar, a introducirnos en la charla. Bueno, este es quién soy. Yo soy médica neuróloga hace más de 20 años, más de 15 que trato de dedicarme a esclerosis múltiple, y trabajo en un centro de rehabilitación, que es la Fundación Rosarina de Neurorehabilitación, en donde, si bien principalmente hago investigación, por supuesto el vínculo con la neurorehabilitación es sumamente estrecho. Valeria ya nos comentó sobre de qué se trata la esclerosis múltiple. Todos conocemos que es una enfermedad crónica, inflamatoria, autoinmune, que afecta al sistema nervioso central. Y cuando los médicos hacemos nuestros congresos y nuestros consensos y hablamos, pensamos en actividad de la enfermedad, en resonancia, en lesiones, en el trastorno motor, en si puede coordinar o no, en qué pasa con los fármacos, qué fármaco nuevo hay. Lo cierto es que cuando escuchamos a los pacientes todo esto no les importa mucho. A ustedes les interesa qué independencia voy a tener para poder hacer mis actividades, cómo va a impactar todo esto que nosotros estudiamos en nuestra calidad de vida. De hecho, el tópico de hoy es la calidad de vida. Cómo voy a poder insertarme en el trabajo, en mi núcleo social, en mis actividades en general. Y acá es donde tenemos que balancear toda la parte académica en la que nosotros estamos haciendo hincapié con los intereses que tiene nuestro paciente. Y acá aparece lo que no se ve, lo que es difícil mensurar, lo que el año pasado se hizo mucho hincapié en los síntomas invisibles, todo eso que le pasa al paciente y que a veces nos cuentan en el consultorio: no me creen que tengo fatiga, no me creen que me duele, porque eso no se ve. Y entonces ahí juega la credibilidad, ¿no? A veces el que no conoce en profundidad esta patología. ¿Y cuáles son esos síntomas? La fatiga, el dolor, los trastornos del sueño, la incontinencia, los trastornos del ánimo, la espasticidad, todos estos síntomas que generan un impacto variable en la funcionalidad del día a día y en el bienestar no solo del paciente, sino el impacto que esto tiene en sus familias. Uno de los puntos más importantes de toda esta compleja sintomatología es que aparece en personas que se encuentran en edad productiva, en pleno desempeño laboral, y esto impacta directamente en la inserción laboral. Y esto genera un problema que tenemos que conocerlo porque podemos abordarlo y podemos modificarlo. Ahora, ¿podemos medir el impacto de estos síntomas que no vemos? Sí, claro que los podemos medir. La importancia de la palabra impacto, ¿no? Conocer cuánto está afectando a nuestro paciente esto que tiene. A todos nosotros nos pasa que el mismo síntoma, contado por diferentes personas, impacta de manera diferente. Hay personas que determinados síntomas no les puede importar tanto, quizás porque desempeñan otra actividad laboral, o porque no, a lo mejor, no sé, pienso, un temblor en una mano no es lo mismo para una persona, por ejemplo, que es pintora y que trabaja con sus manos, que una persona que quizás hace otra actividad. Entonces, poder medir cuánto impacta en esta persona, en su calidad de vida, es fundamental desde el principio. Ese es nuestro primer escalón. Y tenemos herramientas para eso. Tenemos herramientas para medir el impacto de la patología en el sistema nervioso a través de la resonancia. Hacemos una resonancia y contamos las lesiones y vemos qué es lo que está pasando. Tenemos, como decía Valeria, el EDCS, la escala de discapacidad, para poder medir y mensurar cuánta es esa discapacidad que tiene nuestro paciente. Tenemos escalas específicas para poder medir o intentar medir cada uno de estos síntomas. Por ejemplo, las escalas de fatiga, las escalas de espasticidad, distintas escalas para distintos síntomas, las escalas cognitivas. Y tenemos escalas de calidad de vida para tratar de pasar a números esto que el paciente nos cuenta y entonces poder definir objetivos. Yo necesito saber cuánto es ese impacto que tiene en mi paciente estos síntomas o esto que le está pasando, para poder definir un objetivo, para poder planificar una estrategia de rehabilitación y para que mi paciente pueda adaptarse de la mejor manera a esta nueva situación.
Entonces, de esta manera empiezan a funcionar los engranajes, ¿no? Tiene que todo estar, esto es un círculo continuo. Tengo que definir primero cuál es la discapacidad que tiene el paciente. La situación clínica no es lo mismo un paciente que tiene un primer evento o un paciente que tiene una forma, por ejemplo, primaria progresiva. La manera en que voy a encarar la estrategia de rehabilitación va a ser absolutamente diferente. Va a ser distinto si el paciente, por ejemplo, acaba de tener un brote, o si hace mucho que no tiene brotes, y entonces voy a priorizar otros síntomas u otros signos. De esta manera entonces voy a planificar una estrategia que está basada en ¿qué? En prevenir las secuelas, o en sostener la función que el paciente tiene y que no quiero que pierda. Y entonces acá viene la palabra que voy a repetir varias veces, que es la de planificación. Yo tengo que mirar mucho más adelante que lo que estoy viendo hoy, porque tengo que generar un plan a futuro. Otra estrategia es compensar con medidas de sostén, ¿no? Por ejemplo, ya sea una asistencia unilateral, una silla de ruedas, lo que requiera el paciente para poder compensar y mejorar su funcionalidad. Fundamentalmente, involucrar al entorno familiar y social, ¿no? La colaboración, porque nuestro paciente, una vez que se retira del centro de rehabilitación, es importante que también pueda contar con la contención de su entorno para que esta rehabilitación siga aún en su domicilio. Por supuesto, una vez que yo implementé el plan de rehabilitación, no me desentiendo de esto, y tengo que reevaluar permanentemente, porque esto es dinámico, y entonces quizás voy a necesitar reevaluar un tratamiento que implementé, que ahora ya no lo necesita y necesita otra estrategia. Siempre con la misma finalidad, que es la independencia del paciente, la inserción social y, por supuesto, mejorar la calidad de vida. Acá aparece entonces la rehabilitación, ¿no? Que si la definimos, decimos que es la suma de todas las medidas que tienen como finalidad conseguir un funcionamiento físico, mental y psíquico, es decir, integral de nuestro paciente para que pueda integrarse a la sociedad mejorando la calidad de vida. La neurorehabilitación le da una vuelta más y no solamente persigue mejorar la funcionalidad física, mental y psíquica, sino disminuir el grado de discapacidad, aumentar la independencia, pero agregamos a la neurorehabilitación el compromiso y la intervención de distintas disciplinas. No podemos entender la neurorehabilitación si pensamos en el kinesiólogo por su lado, el psicólogo por su lado, el neurólogo por su lado. Se necesita un equipo. La neurorehabilitación no solo es movilizar o estimular una función, sino que es implementar actividades que deben unirse para darle al paciente una mejor función. Es como les decía recién, es un proyecto de vida. Tenemos que planificar a largo plazo, no mover la pierna mañana o hacer el ejercicio la semana que viene. Es un proyecto. Ahora, la pregunta es ¿cuándo debemos iniciar la rehabilitación? Mi primera respuesta es ayer. Tengo que empezar ayer, lo antes posible. El momento ideal para planificar las estrategias de rehabilitación es cuando hacemos el diagnóstico. Es cierto que con todas las cosas que uno debe indicarle a los pacientes en el momento del diagnóstico, también agregar la rehabilitación puede ser difícil. Uno está haciendo un diagnóstico de una patología compleja, se está hablando de tratamiento, pensamos en otras cosas, planificación familiar, pero es importante que pensemos en la rehabilitación, por lo menos en etapas tempranas, ¿no? Porque tenemos en cuenta que el máximo potencial de adaptación y de recuperación que tiene el sistema nervioso es en las fases más iniciales de la enfermedad. Como decía Valeria, el tiempo es cerebro. Cuanto antes empecemos a planificar la rehabilitación y a prevenir lo que pudiera llegar a venir, ya que no todos los pacientes tienen la misma evolución, podemos absolutamente cambiar el rumbo y la evolución de la enfermedad. La intervención de todo el equipo y de los fisioterapeutas, por supuesto, pretende reducir la discapacidad y maximizar la autonomía. El equipo de neurorehabilitación, como les decía recién, no es el kinesiólogo, el neurólogo, es un
equipo formado por un montón de profesionales, y en el centro siempre el director de orquesta es el paciente. El paciente que tiene que ser escuchado, no solamente las escalitas y la resonancia, sino cuál es su problemática, qué es lo que más le molesta, por dónde vamos a priorizar. Porque por supuesto que terapias para implementar hay un montón, pero así como el tratamiento farmacológico es personalizado, individualizado, y es un traje a medida, la rehabilitación más aún. Como les decía antes, no a todos los pacientes les preocupa lo mismo, y el impacto que tienen los síntomas y la discapacidad no es la misma en todos los pacientes. Entonces, neurólogos, fisiatras, kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, y podría estar un rato largo. No entraban más en la diapositiva, pero el círculo es mucho más grande. Esto se trabaja en conjunto, se define un plan de rehabilitación, se reevalúa, bueno, como les decía antes, pero no solamente nos quedamos en la parte física, ¿no? o psíquica. Es importante que todo esto tenga el objetivo de insertar al paciente socialmente, mejorar la cognición, la memoria, porque esto obviamente, como todos sabemos, impacta en nuestro día a día. Las emociones, el sentirse mejor, el ver que mejoramos, impacta absolutamente de manera positiva en nuestras emociones. Involucrar al entorno para que la rehabilitación no termine en el centro de rehabilitación. Mejorar el lenguaje con el servicio de fonoaudiología, pero esto tiene que tener como objetivo mejorar la comunicación no solo verbal, sino otras formas de comunicarnos para que la inserción entonces laboral, social, todo lo que venimos diciendo, sea mucho mejor todavía. Entonces, ¿por dónde empezamos? Como decía Valeria, no contamos en todas las provincias, en todas las ciudades, con centros de rehabilitación que cuenten con todo este arsenal terapéutico. Entonces, hay algunas cositas que podemos ir haciendo antes de poder acceder, o si no podemos acceder a un centro de rehabilitación. Sabemos que los problemas de memoria, los problemas de atención pueden ser síntomas de la patología, y entonces podemos hacer rehabilitación cognitiva, talleres de memoria, implementar estrategias compensatorias, las agendas, bueno, todo lo que nos enseñan a hacer los neuropsicólogos. Y por supuesto, el soporte familiar para poder llevarlo a cabo. Los trastornos del estado de ánimo son también síntomas muy frecuentes, pero lamentablemente muy pocos pacientes consultan o piden ayuda profesional por estos síntomas. A veces por vergüenza, a veces por desconocimiento, a veces por atribuírselo a otras situaciones y no como parte de la enfermedad, y es lo que tiene muchas estrategias de manejo. Con respecto a la función motora, sabemos que hay algunas situaciones puntuales, como por ejemplo la espasticidad o la fatiga, que pueden empeorar cuando aparecen, por ejemplo, otras intercurrencias, como por ejemplo la infección urinaria. Seguramente a algunos de ustedes les habrá pasado que ante una infección urinaria, que es algo bastante frecuente en los pacientes con esclerosis múltiple, aumenta la fatiga, aumenta la espasticidad, y entonces tratando las comorbilidades o tratando las intercurrencias, podemos mejorar muchísimo algunos síntomas. Y por supuesto, la función social a mí es sumamente importante, porque esto impacta en el estado de ánimo y directa o indirectamente impacta en cómo mejoran el tratamiento neurorehabilitador en los pacientes. Las asociaciones de pacientes son lugares ideales, como donde nos encontramos en este momento, para poder encontrar personas que les está pasando lo mismo, poder hablar, poder encontrar respuestas adecuadas, ¿no? Que a veces los pacientes nos dicen, busque en Google, busque acá. No, vamos a los lugares donde nos van a dar respuestas que no nos angustien más. Los talleres grupales, la actividad física, todas estrategias que, si bien no es la neurorehabilitación ideal, podemos empezar a hacer algo
para rehabilitar. Y dentro de todos los síntomas que les nombraba antes, los síntomas que no se ven o los síntomas de la patología, la charla sería muy larga, pero me pareció importante enfatizar en la fatiga que la sufre la mayoría, casi la totalidad de los pacientes en algún momento de la enfermedad sienten la fatiga, que es multicausal, que tiene que ver con componentes físicos, cognitivos, psicosociales, que limita muchísimo nuestras actividades de la vida diaria, nuestra calidad de vida, y es el primer causante de incapacidad laboral. Entonces, tenemos que prestarle atención y tenemos que saber que hay algunas estrategias que podemos utilizar para mejorar nuestra fatiga, nuestra calidad de vida, si por ejemplo no tenemos acceso a un centro de rehabilitación. Se llaman estrategias de eficiencia energética y simplemente son técnicas para modificar algunas actividades de la vida diaria que nos pueden ayudar a rendimiento de nuestras actividades en el hogar, en el trabajo y también nuestros momentos de ocio, que son sumamente importantes. ¿Y en qué consisten estas estrategias de eficiencia energética? Por ejemplo, implementar descansos durante la ejecución de alguna tarea, tratar de hacer siestas, le estamos indicando siestas, que es mucho más lindo que indicar pastillas, mejorar la funcionalidad de las actividades del día a día. Si vamos a hacer, por ejemplo, limpieza del hogar, bueno, hagamos una tarea, descansamos, otra tarea descansamos, reducir la espasticidad porque esto, por supuesto, genera mayor fatiga, mejorar el control postural, esto lo podemos hacer con terapias de reeducación postural que se hacen, por supuesto, con un rehabilitador, pero también podemos hacer algunas estrategias en casa para aquellos pacientes, por ejemplo, hoy tan común que sucede que estamos trabajando sentados frente a la computadora y estamos muchas horas, y entonces es importante que también atendamos a eso, que son sutilezas que si las mejoramos un poquito, muchas cosas, podemos tener un gran impacto en nuestra fatiga. El ejercicio aeróbico, el ejercicio preferentemente aeróbico, leve a moderado, ¿sí? Algo que podamos disfrutar, porque entonces tenemos un doble impacto sobre la fatiga y sobre la emoción. El ejercicio mejora la fatiga, contrario a lo que uno se imaginaría. Los pacientes nos dicen, no, pero si hago más ejercicio me canso más. No, la fatiga no es cansancio, la fatiga es un síntoma y no tiene que ver con el cansancio por el ejercicio. Hay pacientes que se levantan a la mañana y al rato se sienten fatigados. Es un síntoma, entonces es importante que si nosotros lo interpretamos como tal, vamos a poder tratarlo, ¿sí? No es estoy cansado, tengo fatiga y es parte de lo que me está pasando. La climatización de los ambientes, ustedes conocen que el calor empeora muchos síntomas de la esclerosis múltiple y la fatiga es uno de ellos, entonces tratar de mantener el ambiente con temperaturas bajas, en momentos de verano o en áreas con climas quizás más cálidos, tratar de tener bebidas frías, la comida, no elegir un guiso para el verano. Y la higiene del sueño, el descanso, por supuesto, va a mejorar, el buen descanso va a mejorar la fatiga y el rendimiento al día siguiente. No podemos no hablar de rehabilitación en pandemia, la verdad que se ha modificado muchísimo la manera de interactuar con nuestros pacientes en rehabilitación, ha cambiado nuestra cotidianidad, se han suspendido terapias presenciales, no solo de rehabilitación, sino las consultas, se han modificado rutinas, esto creo que ya estamos aburridos de escuchar todo esto, pero es una realidad. Y esto nos ha traído algunos problemas, ¿no? La tecnología, si me puedo conectar, si tengo wifi, no escucho bien, si no puedo ver bien, yo soy una de las que agranda mucho la letra porque no veo bien, entonces eso también es una dificultad que cuando estamos presencial, quizás no lo tenemos en cuenta. El contacto físico, el rehabilitador está tocando al paciente, viendo el tono muscular, viendo el contacto con el paciente es fundamental.
por supuesto la dinámica ha cambiado y nos tuvimos que adaptar a nuevos recursos, pero no son todas malas, ¿eh? Pudimos seguir trabajando y rehabilitando sin tener riesgos de contagio. Pudimos tener alguna atención personalizada y encontrar ese huequito en donde puedo conectarme solo con el rehabilitador. La flexibilidad horaria hoy es 24/7, ¿no? Nos podemos conectar en cualquier momento. En algunos casos puede haber generado mayor adherencia al tratamiento, porque hay pacientes que por ahí no, si hoy llueve mejor me quedo en casa, hoy hace mucho calor me quedo en casa porque me fatigo más. Entonces, bueno, no hay excusas para prender la camarita y entonces poder hacer el tratamiento. Y de alguna manera estamos lejos, pero estamos cerca, porque nos escuchamos y nos vemos, y esa sensación a veces de que nos sentimos abandonados mediante la cámara, lejos pero cerca, no se sintió tanto. Y entonces, esto que desde hace varios años, esto es prepandemia, pero con la pandemia se impulsó mucho más, aparece un nuevo concepto y una nueva manera de relacionarnos y de rehabilitarnos, que es la telerehabilitación, que no es más que lo que empezamos a hacer de manera un poco más casera, pero involucrando ya la parte tecnológica y a los que conocen de estas herramientas informáticas y nos han dado nuevas herramientas, nuevas tecnologías. Y tiene muchísimos beneficios, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, parte del equipo de rehabilitación es la terapia ocupacional, y quien tiene como principal objetivo el integrar al paciente funcionalmente a sus actividades laborales, sus actividades sociales. Entonces, por ejemplo, poder ver cómo es la distribución de su casa, qué herramientas tiene para poder trasladarse, ayuda mucho a poder entrar un poco en la vida del paciente y poder ayudarlo aún más que cuando está fuera de su contexto. Ayuda también a incluir a cuidadores, a familiares, ya que no necesitamos el traslado de todos al centro de rehabilitación, y por supuesto el paciente puede cambiar de terapeutas y de terapias sin moverse de su domicilio. Yo creo que es muy bueno para complementar. En lo personal creo que el contacto físico es irreemplazable, pero sí a veces la distancia o las dificultades de traslado pueden hacer que estas herramientas nos acerquen mucho más. Ahora, vuelvo a lo que decía Valeria y lo que nos pasa también a nosotros acá. No todos tenemos acceso a un centro de rehabilitación, o es muy caro, o la obra social no me lo cubre. Entonces, ¿qué puedo hacer para poder hacer rehabilitación? ¿Me quedo en casa? No tengo nada para hacer. Sí, podemos adquirir lo que llamamos capacidad para gestionar la enfermedad y los síntomas. Hay cosas que no podemos cambiar, pero sí podemos cambiar la manera en que nos vamos a enfrentar o la manera en que vamos a pararnos frente al problema que tenemos. Y esto se llama autogestión. La autogestión eficaz es un desafío, ¿no? Porque esto implica superar un montón de obstáculos, pero que algunos más, otros menos, todos tenemos la posibilidad de hacerlo y de poder adaptarnos a lo que nos está pasando. Y esto da para una gran charla, pero ¿qué significa? Bueno, cumplir con el tratamiento, informarme y participar en la decisión terapéutica, buscar información, mantener las relaciones sociales, hacer todo esto que yo les comentaba antes. Bueno, ¿cómo puedo mejorar mi fatiga? ¿Qué puedo hacer para mejorar la memoria? De manera que pueda colaborar con todo lo que implica la neurorehabilitación para disminuir la probabilidad de complicaciones, mejorar mi calidad de vida, reducir la discapacidad y mejorar los resultados del tratamiento. Entonces, podemos tener algunas estrategias, algunos tips, diríamos, para poder poner en marcha la autogestión. Y hay un montón de tips, pero me parecieron los más importantes estos dos: la planificación y priorizar. Planificar, que es anticiparnos a lo que puede venir más adelante. Eso genera un sentimiento de mayor control y nos resulta menos amenazante lo que puede venir más adelante. Por ejemplo, si voy a ir a un lugar en donde, no sé, yo uso silla de ruedas y
y no sé si hay rampa, averiguar si hay rampa, por dónde puedo entrar, y entonces eso va a hacer que no me angustie frente a ese obstáculo que me puedo encontrar en ese momento. Y entonces transformar esas preocupaciones en estrategias. Y priorizar, ¿no? Lo que les decía antes, por ejemplo, con respecto a la fatiga, optimizar. Esto hoy lo hago y lo hago tranqui, lo hago con mis pausas, y esto hoy no es tan importante y lo puedo dejar para otro día. Entonces, para ir cerrando y como conclusión, la esclerosis múltiple es una enfermedad sumamente compleja en cuanto a la variedad de síntomas que pueden presentar nuestros pacientes, y por eso es fundamental que sea abordado por un equipo de rehabilitación multidisciplinar, con el objetivo de mejorar la discapacidad y que esto impacte positivamente en nuestra calidad de vida. Esto no es para nosotros, quizás sea más para los pagadores que para nosotros, pero entender que un buen tratamiento rehabilitador y menos secuelas a largo plazo impacta absolutamente en los costos que tiene la enfermedad para las obras sociales, y a veces usamos esta estrategia para poder conseguir que nos autoricen algunos tratamientos. Y por supuesto podemos mejorar la capacidad de gestionar nuestras dificultades, y junto con el tratamiento rehabilitador podemos mejorar nuestra calidad de vida. Y acá le dejo una foto de Rosario, para los que no conocen, y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Carolina. Ahora damos continuidad al licenciado José Godoy, licenciado en Psicología. Él es miembro del Instituto Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad de la provincia de Chaco, y nos va a explicar cómo acceder al CUD y cuáles son las acciones provinciales para las personas con discapacidad. Bienvenido, José, y muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, en principio quería agradecer también por incluirnos también a nosotros para poder también dar nuestro granito de arena, ¿no? Hoy comentaban que la idea es trabajar en conjunto, y bueno, desde IPRODICH también damos nuestro granito de arena, ¿no? En principio lo que quería recalcar es que acceder al certificado único de discapacidad tiene una gran importancia por el hecho de ser, o tiene que ser, una herramienta, ¿sí? Y no un título. Eso es una de las cosas que nosotros siempre recalcamos, que el certificado es una herramienta. Bien, les comento primero paso por paso, ¿no? En principio, cómo acceder es presentando los papeles, ¿no? que den cuenta de la patología o la condición de salud que se tiene, ¿no? Y con un resumen de historia clínica en donde nos indiquen cómo se encuentra la persona actualmente, ¿sí? En relación a su condición de salud. Una vez que esté eso, a cada persona se le va a ir, se le da un turno. Hoy día, cómo estamos evaluando es mediante videollamada, ¿sí? De modo que la persona también no se exponga no se ponga a venir a la institución y demás. Entonces cada persona desde la comodidad de su casa podemos hacer la evaluación, ¿sí? Las evaluaciones se hacen por un equipo de profesionales, ¿sí? Yo formo parte, soy psicólogo. Es un equipo interdisciplinario, por un médico, por un psicólogo, por un trabajador social, y yo, por las normativas que nos establece la Agencia Nacional de Discapacidad, que es la institución que a nosotros nos regula, digamos, ¿sí? ¿Por qué se hace una evaluación? En realidad la evaluación no es en sí a la persona, sino a la condición de salud, ¿sí? Lo que nosotros tratamos de ver es siempre la particularidad de cada persona. Y cada síntoma depende de cada
persona, va a depender de cómo cada persona también influye en su vida esos síntomas, y eso es lo que nosotros tratamos de evaluar para lo que es el certificado. Y cada persona va teniendo sus características. Una de las cuestiones para nosotros muy a la hora de evaluar o a la hora de hacer la entrevista, ¿quién estamos hablando? José, disculpas, se entrecorta lo que estás, José, ¿Cómo va? Sí, se entrecorta lo sí. que estás diciendo. Tal vez si apagas tu cámara, a ver, y te podemos escuchar mejor. Bueno, A ver, probamos. a ver si ahí se escucha mejor. ¿Se escucha mejor? Sí, sí, se te está escuchando, Hola. seguí Ahí se hablando. escucha Cualquier mejor. cosa te Ahí está. avisamos. Ahí está. Sí. Perfecto. Dale, muchísimas gracias. No, le comentaba que una de las cuestiones para nosotros muy importante es la empatía a la hora de la entrevista. Porque bueno, cada persona va atravesando distintos momentos también, ¿no? Y es importante ir viendo cada característica de cada persona para ir codificando, ¿sí? José, se sigue cortando tu audio. Una de las cuestiones que a nosotros por ahí nos suelen plantear es con a ver si lo puedo mejorar. Denme un minuto. Ahí mejoró un poquito. Ahí mejoró un poquito, cualquier cosa te volvemos a avisar. Acá por lo menos, sí, acá, hoy en Resistencia tuvimos un día bastante complicado y cuando hay tormentoso Sí, Wi-Fi, así que le pido disculpas por eso. Le respondo que me parece una muy buena pregunta, ¿no? Que dice, ¿por qué es necesario renovar? La renovación del CUT, a ver, en general todos los certificados únicos de discapacidad tienen una fecha de vencimiento, ¿sí? No menor a 6 meses ni mayor a 10 años. ¿Por qué se va a ir renovando? Porque cada condición de salud de cada persona puede variar, ¿sí? Puede ser que mejore, puede ser que empeore, o puede ser que se agreguen otras cuestiones, ¿sí? Y es justamente esa es nuestra función como Junta Evaluadora, ver cómo se encuentra la persona. Eso es por un lado. Por otro lado, esos cambios también van a modificar las prestaciones, ¿sí? Todo certificado de orientación prestacional, ¿sí? Por eso, ¿por qué una herramienta? Porque mediante tu obra social te tiene que cubrir el 100% de las prestaciones, ¿sí? Hay personas que solamente necesitan medicación, hay gente que rehabilitación, bueno, etcétera, según el grado de compromiso que tenga cada uno. Y eso va a depender, ¿sí? Eh, eh, hay ciertas, una de las funciones que también va a depender de la edad, ¿sí? No va a ser para una persona, para un niño que para adulto, eso también depende de cada prestación, ¿sí? No sé si respondía a Alberto.
Bien, eso, no sé si se está escuchando bien. Se entrecorta bastante, José. Habría que después escribirlo o en tal caso que se hagan las consultas directamente al departamento de certificación, José. ¿O Porque alguna de ustedes, chicas, que quiera comentar algo de lo que está diciendo José, tal sí. vez? Sí, ¿qué tal? Ahí está, le paso Micaela, que es la jefa del departamento de capacitación, yo formo parte junto con ella, ahí ella puede explicarles puntualmente. ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Disculpen, hoy hay mucha tormenta en Resistencia, así que hay lugares que están complicados, tanto el internet como la luz. Bueno, principalmente también creo que es bueno aclarar qué es IPRODICH. Si bien dijeron que es el Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, es un instituto modelo en casi todo el país, porque es uno de los pocos institutos como ente fue creado por una ley en la provincia del Chaco y que refleja la Convención de las Personas con Discapacidad. Por ahí el instituto tiene varias funciones. Una de las funciones más importantes dentro del instituto es que realiza los certificados únicos de discapacidad. Como explicó José, por ahí yo puedo explicar un poco a grandes rasgos, ya que José es quien está en el área de certificaciones. Por ahí, para que sepan los requisitos, siempre es importante llevar el DNI, la historia clínica de la persona, bueno, si tiene alguna cobertura médica o obra social, también llevar eso en copias, o bien en el instituto se realizan las copias. Y como dijo José también, la junta evaluadora, que está conformada por distintos profesionales, está siempre bajo el miramiento de la Agencia Nacional de Discapacidad, quien es el que avala, ¿no?, también a estos profesionales que puedan firmar los certificados y que están aptos para hacer los certificados. Nosotros no hacemos diagnóstico, las juntas no hacen diagnóstico, sí hacen una evaluación de aquellos informes y estudios que presenta la persona. Eso también es importante aclarar. Y que también se tiene una visión biopsicosocial de la persona, no solo una visión médica ni rehabilitadora, sino se tiene en cuenta todas las dimensiones de la persona, porque obviamente consideramos, ¿no?, que se tiene que tener en cuenta tanto lo social como lo psicológico, y también las cuestiones médicas. O sea, es una evaluación bastante interdisciplinaria que se tienen en cuenta estas tres dimensiones. No sé, José, si por ahí querés agregar algo más, si pudiste arreglar. A ver si ahí se escucha mejor. Sí, eso es importante lo que decís, Mica, porque nosotros no hacemos diagnóstico. Lo que hacemos es certificar un diagnóstico. Y ese diagnóstico siempre ya viene con el profesional que lo está acompañando, ¿sí? Por eso nosotros vemos, esa es una de las partes de la evaluación, la certificación. Yo no sé si lo que además te había dicho, si se escuchó algo o no. Sí, se bueno. escuchó, José, entrecortado, pero se Sí. escuchó, y además estuviste respondiendo algunas preguntas del chat, así que bien. Aquí pregunta José, ¿en cada Sí. provincia se tramita el CUD? Pregunta Sol Carrasco. Sí, cada provincia tiene su institución. Ajá. El Chaco, como decía hoy Mica, es uno de los pioneros en tener una institución propia, ¿sí? Ahí Estefanía Labia, que es la del Departamento de Inclusión Provincias de Social, Argentina, contestó, José. Okay. Que en todas las provincias existe la Junta Evaluadora de Personas reguladas por ANDIS.
Por ahí muchas veces pasa que en otras provincias las juntas están o en algunos centros médicos, o en algunos hospitales, o en algún SIC. Lo que tiene Chaco, que en esos pioneros, que nosotros tenemos un instituto aparte y corrimos un poco también esta mirada un poco solo médica, sino que también al correr y tener nuestra propia institución, podemos evaluar a la persona estas 3 dimensiones que dijimos. Fabiola Claret hace una pregunta muy interesante. ¿Esclerosis múltiple habilita tener CUT o hay que presentar alguna discapacidad? Es muy importante esa pregunta porque lo que nosotros evaluamos en sí no es la patología, ¿sí? Lo que nosotros evaluamos es la condición de salud. Y eso se hace en riesgo social, ¿sí? ¿Cómo afecta esa patología a la persona? ¿Sí? ¿De qué manera? ¿De qué manera en su vida cotidiana implica a la persona? Es decir, lo que nosotros evaluamos son las secuelas de una patología, no la patología en sí. Por eso hablamos de una evaluación, y por una junta interdisciplinaria, porque si no solamente sería con la presentación de los papeles y ya, ¿no? La evaluación se hace en relación a eso, qué secuelas tiene, de qué manera está perjudicando o comprometiendo la vida diaria de cada persona. Por eso también se va codificando cada característica de cada persona y en qué calidad. ¿Sí? No sé si respondí, Fabiola. Y que me dijiste que sí. Sí, una cosita que me gustaría agregar, si puedo. El tema es que tener el CUD lo que habilita es tener garantizada la medicación, por ejemplo. No es lo mismo si tengo el CUD que si no lo tengo. O la rehabilitación. ¿Me explico? A mí me lo dieron en el momento que tenía una discapacidad, ahora lo tengo que renovar y esa discapacidad ya no está. No sé si me lo van a dar de nuevo. No sé si la gente de la Junta de Chaco quiere comentar eso al responder a Fabiola, pero no es así lo que estás diciendo, Fabiola, porque por el plan médico obligatorio tenés derecho a recibir la medicación, Claro. simplemente por el diagnóstico y por la indicación médica. Por eso, perdón que interrumpa antes de mi espacio, pero me parece que está buena si responden esa pregunta a ustedes, que es general para todo el país y para todas las personas que tengan un diagnóstico. Agustina, Micaela y José. Sí, la cobertura 100% tanto de las prestaciones que aparecen en el certificado como la medicación y todo lo que necesite la persona certificada en relación a su diagnóstico y a la codificación, que es lo que explicó hoy José, siempre se tiene que cumplir 100% cuando una persona tenga una cobertura médica u obra social, o que esté en el plan médico obligatorio, como vos dijiste. Hay algunas condiciones que ya están incluidas dentro del plan médico obligatorio. Perdón, también una opinión. En un momento, el año pasado se planteó acá a sacar un programa, hacer un programa provincial de esclerosis múltiple. Se está tratando de hacer en el Hospital Perrando un programa único de esclerosis múltiple que estaría nucleado en el hospital con el fin y el objetivo de que la mayoría de los pacientes pasen por el hospital justamente para tener una mirada de un especialista, digamos, en esclerosis múltiple, que en la provincia por ahí hay diversos especialistas que por ahí no son sobre esclerosis múltiple y muchas veces dan diagnósticos, dan tratamientos y por ahí no son los indicados. Entonces la idea es que estén corroborados por un centro o un lugar en el cual primero tengamos una estadística certera, segundo que sea específico el diagnóstico y tratamiento y que lo podamos corroborar y que sea real ese diagnóstico y ese tratamiento
porque muchas veces sabemos que por ahí se indican mal los tratamientos o se confunden con patologías vecinas, o se confunden o los dan mal los tratamientos. Entonces la idea es que se pueda corroborar. Sabemos que en el interior muchas veces neurocirujanos tratan esclerosis múltiples o cosas así. Entonces la idea era centralizarlo todo en el hospital y que no obligar que todos los pacientes pasen, pero tener como un control un poco más y que sea, digamos, todo por ahí y poder llegar a asegurar que el paciente pueda llegar a obtener su CUD, su medicación y tener un poco más controlado el tema para eso, digamos, sobre todo por el paciente, para tener que tenga su CUD, su certificado y su medicación, digamos. Esa es la idea de poder llegar a ser el centro. Estamos en eso. Sumo a lo que están comentando que, a ver, no hay que no pensar solo, si tengo el certificado de discapacidad, me van a cubrir el tratamiento, la rehabilitación. No, no es así. Por el plan médico obligatorio y por la ley de enfermedades poco frecuentes, en la cual está incluida la esclerosis múltiple, eso hay que hacerlo valer. Por eso, desde la asociación, desde EMA, y desde cada lugar, ustedes desde los consultorios, desde el instituto, empoderar a las personas que tengan esta información. Eso es el valor agregado a lo que hoy se apunta, ¿no? Que la persona desde el consultorio, el médico, la médica le pueda decir, mira, te van a cubrir la medicación y el tratamiento, aunque no tengas un certificado de discapacidad, porque bueno, justamente tener un certificado de discapacidad tiene que ver con tener un 4% de la escala que nombraba antes tanto Mariana como Carolina del EDSS, toda la información, ustedes en la Junta no evalúan, o sea, mejor dicho, evalúan, no diagnostican, entonces todo lo que el médico tratante, que es quien más conoce a esa persona, puede indicar, puede sumar a que a esa persona llegue a tener el certificado. Pero lo que vamos es que toda persona en el territorio argentino tiene derecho a recibir su tratamiento. Obviamente sabemos de las adversidades, ¿no? Y también por ahí para aclarar que el certificado único también es personal. Puede que la persona quiera tramitar un certificado o no. No es una obligación ni nada, sino que la persona, bueno, lo puede y quiere tramitar o no. Y otra cuestión también importante, por ahí para aclarar en estas cuestiones, cuando no cubren las medicaciones y demás, y la persona está certificada, nosotros tenemos un área legal, que ellos son los que reciben todo este tipo de quejas y presentaciones sobre medicación, falta de cobertura y demás. Así que ese área también está dentro del IPRODICH, que es importante por ahí para que las personas del Chaco que estén certificadas y están teniendo estos problemas pueden acercarse al área legal. Bueno, muchísimas gracias por responder la mayor parte de las preguntas. Sí, José, ¿querías aclarar algo? Sí, una cosita a agregar, nada más que quizá un poquito menor a esto que estamos hablando, pero siempre ayuda también. Lo digo en función, hoy la doctora Naderman había comentado que hay muchas personas del interior. Ay, José, qué macana, se entrecorta. Se corta. ¿Querés responder por el chat? Así es más fácil Resulta y después difícil la acceder a esta repetimos. resistencia. Ahí lo va a escribir mejor porque se entrecorta. Claro, mejor que lo escriba y después nosotros, cuando son las preguntas, repetimos el comentario. Vamos a continuar con la licenciada Flavia Ferrandina. Ella es, bueno, obviamente es un miembro muy importante dentro de la Asociación Esclerosis Múltiple, a quien conozco desde hace mucho tiempo. Es consultora psicológica del equipo multidisciplinario de EMA. También realiza el acompañamiento telefónico y es coordinadora de grupos de apoyo para personas con esclerosis múltiple y también los grupos de sus familiares. Flavia nos va a comentar, nos va a contar qué es EMA, que si hay alguien que conoce bien esto es Flavia, y cómo se realiza desde EMA el acompañamiento del paciente con un trabajo en conjunto con toda la comunidad médica, no solamente la comunidad de EMA, sino con toda la comunidad médica. Adelante, Flavia.
Bueno, gracias Adriana, querida, te quiero, es nuestra directora médica, así que es un eslabón importante en nuestra asociación, Adriana. Les voy a contar, bueno, lo que dijeron todos suma un poquito a lo que vamos a contar de EMA. Si bien la persona empieza por un consultorio, a veces también empieza por nuestra asociación. EMA es una asociación de hace 35 años de vigencia, de compromiso con la comunidad y sobre todo con las personas diagnosticadas y con sus familias, porque cuando un diagnóstico llega a una persona, no llega solamente a ella, que es la que lo tiene en el cuerpo, sino a la familia, al entorno. Entonces eso es lo importante, abrazamos a toda la situación. Voy a tratar de compartir pantalla, esperen porque no me andaba tan bien antes, quedó media rara, pero va a salir adelante, no se preocupen, la adversidad. Bueno, la carátula, bien, pasamos, a ver con qué botón tengo que tocar esto. Voy a hacerlo lo más rápido posible. Yo voy a tomar las palabras que salieron en esta charla, que son, primero la palabra federal. Para mí, EMA es federal, abraza a todo el país, como lo estamos haciendo en este encuentro, con la gente de Rosario, la gente de Chaco, donde cada uno de ustedes está en distintas partes del país, también internacional, porque somos parte del MSIF, que es el MSIF, es la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple. También formamos parte de FADEPOF, que es la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, y de ALAPA, que es la Alianza de Pacientes. Esto es importante porque, como hablaban antes también Carolina y todos ustedes, es esto de trabajar con otros, de hacer equipos, no estar solos, de fortalecerse unos con otros para trabajar. En Argentina estamos trabajando con el Comité Consultivo de Ecopidis, que es la Comisión para la Integración de Personas con Discapacidad, también a nivel nacional con ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, por el Ministerio de Salud, y con otras asociaciones del país, de Córdoba, de Corrientes, de Mendoza y de Bahía Blanca. Esperen que voy bajando así artesanalmente. Bueno, varias de ustedes mencionaron qué le pasa a los pacientes con esclerosis múltiple. A mí me gusta decir personas, hablamos de personas porque no es solamente esclerosis múltiple una persona, sino es una persona con sus circunstancias en la vida y le llega este diagnóstico. Y lo primero que aparece es la incertidumbre, ¿no? Que es multifactorial, lo que atraviesa una persona en toda su situación de vida, con su cuerpo, ¿no? Porque se manifiesta a través de estos síntomas visibles e invisibles que mencionaron las doctoras antes, Mariana y Carolina. También cómo atraviesa esta situación la familia. A veces hay que hacer adaptaciones en casa, que puedan comprender en casa lo que nos pasa, le pasa a una persona con esclerosis múltiple, por esto de los síntomas visibles y los invisibles, que son los más difíciles de comprender, uno cuando lo lleva y que el otro me entienda. Cuando dicen, tengo fatiga, estoy cansado, ¿cómo puede ser si recién te levantaste? Bueno, sí, la fatiga puede ser que recién me levanté y ya estoy cansada, aunque haya dormido bien. Bien, quiero decir, en cantidad de horas. La calidad del sueño, como mencionaban también, esto repercute en el trabajo, los síntomas hay que aprender a decodificarlos, a cómo se manifiestan, cómo los llevo y cómo los puedo integrar a mi día a día. La idea es hacer la vida normal, adaptando, ¿no? Teniendo estrategias, aprendiendo. Esto de sumar en mi día a día recreos, pequeños descansos, adaptar la situación actual que tengo. No soy el que era antes del diagnóstico. Bueno, ¿qué tengo hoy? ¿Qué puedo sumar? ¿Qué tengo que restar? A veces dejar de hacer cosas y priorizar. Nunca vamos a decir deja de trabajar o de estudiar, siempre trata de hacer lo más que puedas, pero tranquilo, digamos, adaptando a la situación diaria. No es difícil para una persona, o mejor dicho, a veces es difícil para una persona con un diagnóstico, según su situación,
seguir el ritmo de los otros, por eso a veces deja de estar participando en actividades sociales o temas de estudio, porque esto que hablaban de cómo concentrarme, cómo poder estudiar, la fatiga, los olvidos, estar en un lugar muy ruidoso o en un lugar con el tema de la situación si tengo que ir al baño muy seguido, las distancias, la adaptabilidad, la accesibilidad de un lugar, un montón de cosas que desde EMA entendemos todo lo que te pasa, venís a EMA y decodificamos toda tu situación personal. Cada persona es única y repetible, entonces abordamos todo de modo integral. No podemos decir que una persona es igual a otra, sí podemos decir que son todas personas que tienen un diagnóstico, pero como se le llama la esclerosis múltiple, es la enfermedad de las 1000 caras, y es literal. Podemos poner una persona o 10 personas diagnosticadas el mismo día y no van a estar todas iguales. Seguramente en la conversación con el médico o la médica en el consultorio, el abordaje va a ser lo más integral posible, pero van a ir abordando el tema, vamos a decir, desde lo clínico y ver qué tratamiento seguir. Entendemos que las médicas y los médicos están muy desbordados con el tema de horarios y en las consultas son breves, si bien tenemos equipos médicos súper humanos que tratan de, hoy en día con la teleconsulta, muchos han tenido el celular de sus médicos, el mail para escribirles, eso es un cambio de paradigma, también entendemos en la atención que va siendo transversal en varias áreas y los médicos han estado, la verdad, nos sacamos el sombrero por toda la dedicación que han hecho con las recetas en teleconsulta. Bueno, el equipo médico de EMA, que yo lo amo, tiene una calidad y una calidez, pero también en muchos centros los médicos que tienen ustedes son amorosos. Seguramente hay mucho más para entender, esto que decía Mariana lo tomo, ¿no? Uno dice, la persona ha sido diagnosticada antes por médicos tal vez que son más generales en neurología o han entrado por el área de traumatología y no ha llegado al diagnóstico certero o han estado medicados o no tan bien tratados, maltratados fue una palabra fuerte cuando lo escuché, pero digo, no tan bien tratados, y lo que nos parece que la información, saber que el médico te puede derivar a una asociación donde te podemos informar sobre, digamos, la situación integral que vas a atravesar o que estás atravesando y tu situación, cómo aprender estrategias, empoderarte con lo que decís. Recién una de las participantes decía, si no tengo el certificado de discapacidad no me dan la medicación. Error, no. Está cubierto o está contemplado que tu tratamiento esté cubierto en el 100%, no tenés que poner un peso por tu tratamiento, sabemos que son medicaciones de alto costo, entonces es muy, muy importante para cuidar de modo integral tu salud física, mental, emocional, laboral, familiar y social, que vos entiendas de qué se trata, te empoderes, y si estás en una asociación, todo eso lo vamos a ir trabajando juntos, no estás sola. Vamos a pasar a otra, porque hay mucho, bueno, esto ya lo contaron las doctoras, a quienes afecta la esclerosis lo pasamos, cómo ayudamos en EMA es de modo integral, no tiene que ver la situación, digamos, de edad, ni económica, ni familiar para acercarse a EMA. EMA se sostiene, está en otra flyer, en otra, esperen, voy a ir por orden porque yo amo lo que hago y abordo un montón de cosas para contarles en breve. Nuestro objetivo y el de todos los que estamos acá, y como era la charla, es mejorar la calidad de vida, tanto de las personas con esclerosis múltiple como del entorno familiar. ¿Y saben de quién más? Hasta de los médicos, porque ustedes van a ir al médico con más organizados. Siempre les decimos, anoten las preguntas que tienen para sus médicos, porque a nosotros nos ven todos los días si quieren, pero al doctor o a la doctora lo ven cada tanto, ¿no? A veces quieren escribirle un mail y dicen, ay, no le voy a preguntar esto. No hay preguntas tontas, no hay preguntas tontas, porque si para vos es una duda, una incertidumbre, eso tiene un valor. Entonces, tal vez en EMA podemos responderte, si no te vamos a decir, no, mira, esto te lo puede responder tu médico, o no corresponde a nosotros porque no somos médicas. Por ejemplo, en el área de EMA, siempre abordamos
con mucho cuidado quién tiene que responder cada pregunta para que ustedes tengan mejor información. Bueno, como les decíamos, tenemos un trabajo no solamente con las asociaciones, sino esto es global. Trabajamos con la asociación, con la Federación Mundial de Esclerosis Múltiple, para no decirlo en inglés, desarrollando campañas. Si bien en Europa hay mucho desarrollo, están con mucha mirada en Latinoamérica, hay mucho trabajo hecho en Latinoamérica, y como decimos, el lema del año pasado y de este es conexiones, y es ese gesto que ven ahí, que es conectar. Y justo la pandemia hizo eso, venir a conectarnos, a estar interrelacionados, para trabajar juntos, en distintas campañas, en investigaciones. ¿Cómo organizamos nuestra actividad en EMA? Bueno, tenemos muchas áreas, tenemos una comisión médica, una comisión, ay, no me sale, Adri. Una comisión directiva. Comité médico. Una comisión directiva, también un comité médico asesor, y también un comité médico que está en las nuevas áreas de EMA para realizar todo lo que es investigación, capacitación, las charlas súper actualizadas, lo que han trabajado durante la pandemia. Eso vino también a hacernos mejorar en nuestra calidad de atención, llegar a distintos puntos del país. Han trabajado en todo lo que es con respecto a esclerosis múltiple y COVID, armando dispositivos, que estuvo buenísimo, porque ahora con lo que es lo virtual, ustedes se involucraron un montón. Si los doctores no pueden hacer investigación, si ustedes no responden, digamos, a encuestas. Entonces estuvo muy bueno, porque se armaron encuestas virtuales, por supuesto, que antes había que esperar a que vengan al consultorio a darle un papel para responder o a venir a la asociación. Ahora se mejoró eso, se pudo llegar a más personas con más rapidez. También desde EMA activamos todo lo que es virtual, nuestra sede, que es hermosa, la casa. EMA para mí es una casa, es una familia, pero ahora estamos cerrados por el tema de la pandemia. Virtualmente adaptamos todo, las entrevistas de orientación que realizamos desde el área de salud mental y del área legal y del área de trabajo social, los grupos de apoyo, los talleres, las charlas. Por ejemplo, las entrevistas de orientación virtualmente intervienen desde el área legal nuestras abogadas, que son especializadas en salud, en discapacidad, en derecho laboral y en previsional. Así que el abordaje es integral. Nuestras trabajadoras social, con el equipo de pasantes, que han armado talleres específicos para contarles sobre el certificado de discapacidad, como recién estaban nuestros colegas de Chaco comentando. Bueno, charlas globales con la ANDIS, con COPIDIS, específicas con cada persona que tenga dificultad, para comprender o para ver el alcance que tiene el por qué tramitar el certificado de discapacidad, su situación. Han hecho grupos de 12 a 15 personas para responder puntualmente, porque a veces uno en una charla abierta tiene mucha incomodidad de preguntarlo, o si queda grabado y si lo ve mi jefe. No, digamos, se cuida cada detalle. Tenemos un área de comunicación que ha trabajado también un montón en esta pandemia, en nuestras redes, con los flyers, abriendo la posibilidad de sumar distintos profesionales de distintos lugares del país en distintas temáticas, que incluso en los grupos de apoyo o en las charlas mismas surgían temas o dudas, y eso nos genera a nosotros siempre una incomodidad, decir, no, esto no lo estamos respondiendo, vamos a armar una charla, buscamos a la gente idónea para hacerlo. ¿Qué más tenemos? Bueno, esto que les decíamos, tenemos entrevistas de orientación, grupos de apoyo a nivel nacional. Esto, EMA se embandera, yo digo que estamos abrazados por la bandera argentina y de otros países, que hay gente de nuestros grupos de apoyo, que esto hizo la pandemia también, que abramos las puertas generando espacios nuevos, grupos de apoyo que están
todos los días por WhatsApp, unidas esas personas desde donde están, para contenerse, para acompañarse, para compartir, para usar hasta el humor, ¿no? A veces la ironía, porque cada uno entiende lo que le está pasando, y no es lo mismo hacerlo en un grupo con pares que atraviesan lo mismo, que alguien que nos puede decir por la calle algo. Trabajamos mucho también esto de aceptar lo que nos está pasando, en lo visible o en lo invisible. Hay gente que por la dificultad que se presentó no poder ir a rehabilitación, tal vez ha desmejorado, ha tenido que empezar a usar algún elemento para la marcha, con todo lo que eso conlleva, y lo trabajamos en el grupo, respondiendo, buscando alternativas de quien lo tuvo que hacer antes y puede compartir tips, ¿no? Sugerencias, el apoyo psicológico y acompañamiento, como decían las doctoras, todo lo emocional, seguramente refuerza algunos síntomas, a veces el estrés que provoca alguna situación, se exacerban los síntomas, entonces trabajamos con todo eso. Adri, decime cuánto tiempo tenemos y lo abrevio. Tenés 5 minutos más, Flavia. Bueno, en cuanto a los talleres, también pensamos que no somos solo, digamos, pensar solo en la enfermedad o en cómo mejorar con la esclerosis múltiple, sino que somos seres integrales, y por esto pensábamos en cómo mejorar la calidad de vida, como dice esta misma charla, y armamos un programa de bienestar. Todas nuestras charlas, todos los talleres, los grupos de apoyo, las entrevistas y nuestra misión como asociación especializada para acompañar personas con esclerosis múltiple y a los familiares es mejorar la calidad de vida. Y somos integrales, ¿no es cierto? Entonces, desde el arte, desde la meditación, desde el trabajar con el cuerpo, con actividad de desafío en el movimiento, con la arteterapia, con la creatividad, la recreación. Somos seres sociales, así que estar con otros y hacer, digamos, desde la creatividad, tenemos que ser creativos. Si no puedo correr, ¿qué puedo hacer? Pero no voy a dejar de hacer algo que me gustaba. Entonces, buscar estrategias y formas de adaptar todo eso. ¿Dónde lo pensamos? En EMA. ¿Cómo lo hacemos? Compartiendo en los grupos. Tal vez en este momento no te sentís para estar con otros porque tenés miedo de decir, uy, ¿cómo estarán los otros? ¿Estarán igual? ¿Estarán con discapacidad? ¿Tengo resistencia a ver eso? Bueno, busca un espacio de apoyo psicológico individual para trabajar toda tu situación actual y pensarte a futuro. Proyectá. Sos una persona que tiene que tener y construir proyectos en tu vida, para esto de cómo te querés plantear en cuanto a tu trabajo, a tu estudio. Esto mejorará tu economía, tu potencial. Esperen que tengo que pasar con el dedo, ahí va. Y nuestra forma de llegar a distintas partes del país y del mundo, voy a decir, es a través de nuestra revista, que ahora es digital, antes era impresa, ahora es digital, es hermosa, toda la información súper, súper, súper nutrida por personas específicas o que saben mucho del tema que se está hablando. Nuestro equipo de comunicación que se ocupa de las redes y de la difusión a través de la página web, de Instagram, de Twitter, de Facebook, como hay ahora gente que está conectada también en el Facebook y le llegó por ahí esta charla, a través del mail, del mailing que llega por el mail, de las charlas también, así que todos los medios tratamos de abarcar todas las posibilidades de comunicación para que estés al tanto de lo que estamos haciendo. Y esto de los grupos de WhatsApp que te decía, que primero hay que pasar por una entrevista de orientación, una admisión para ver si es el momento para vos de estar en un grupo, porque te decía, hay momentos, ¿no?, para cada cosa y cada persona tiene su tiempo. También en pandemia, como se cortaron algunos temas laborales, esperen que voy a ir por este y después bueno, voy a volver a esta. Armamos las páginas naranjas, porque muchas personas, esto de la creatividad, despertaron la creatividad para sostenerse económicamente y comenzaron emprendimientos, y vamos a apoyarte con eso, porque está buenísimo que puedas pensarte desde otro lugar si no estás
perdiste tu trabajo o en este momento no estás encontrando, y en las páginas naranjas de EMA podés comentar tu emprendimiento, te ayudamos a difundirlo. Antes les nombraba como el equipo médico asesor de EMA arrancó, digamos, usando el recurso, el equipo médico que coordina los nuevos proyectos, arrancó con esto del COVID, sumó un laburo importantísimo. Después, Adriana, si nos querés comentar sobre esto, también uniéndose con la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple y con el Comité Latinoamericano de Tratamiento e Investigación del Esclerosis Múltiple en Latinoamérica. ¿Y cómo nos sostenemos? Porque EMA es una asociación civil sin fines de lucro. Nosotros nos sostenemos por los eventos de recaudación, que fue muy difícil en estos tiempos de pandemia, poder armar algo, que antes teníamos la Noche de los Chefs, ahora armamos, bueno, virtualmente un par de eventos que salieron muy lindos y que también nos hizo llegar a más gente, como a modo más popular. La cuota social, que es una cuota anual, casi tomarse como un café sería la cuota por mes. Miren lo que les digo, no sé si puedo hablar de precios, pero bueno, nada. Y en quien no lo pueda pagar la cuota anual, EMA da el mismo servicio a todas las personas, todos pueden participar de las actividades, de los grupos, esa no es una condición. Hay donantes individuales, donantes corporativos, hay financiación de proyectos y quienes publiciten en nuestra revista. Estos son nuestros contactos, que estamos por todos lados. Somos como Drupi, estamos en todos lados, Adri. Así que bueno, EMA está abierta para tanto los profesionales que quieran hacer una consulta, para instituciones, para familiares y todas las personas que están diagnosticadas. Así que EMA es una casa, EMA es una familia. Así que los esperamos. Bueno, muchísimas gracias, Flavia. La verdad que todo lo que mencionaste es fundamental, y yo solamente, antes de pasar a las preguntas, quiero agregar un comentario. No hay posibilidad de que EMA cumpla con sus objetivos, ni los equipos médicos cumplan con sus objetivos en la atención del paciente si no hay un trabajo en conjunto. Médicos, asociación, autoridades. Si ese link, si esa conexión no existe, es muy difícil lograr cosas en beneficios de todos. Y la prueba fue COVID, cuando recién empezamos, cuando recién empezó la pandemia, bueno, hubo que reestructurarse, hubo que rearmarse, y eso funcionó como a través de las preguntas de los pacientes. Dijimos, bueno, se arma un chat, del chat dijimos cuáles son las necesidades, se armaron actividades, y fue tan importante ese movimiento, que fue precursor a cualquier otra actividad, que incluso las guías de tratamiento y las guías latinoamericanas para acompañantes y familiares surgieron mucho tiempo antes que el equipo de la Sociedad Neurológica definiera sus guías de tratamiento. O sea que si esperábamos la definición científica o médica de qué hacer y cómo comportarse, perdíamos un montón de tiempo en la información hacia los pacientes. Por eso la dinámica es absolutamente diferente, y es fundamental que entendamos que si no trabajamos juntos, nada puede funcionar. Así que realmente quería compartir esto que vos mostraste, pero darle la importancia de cómo debe ser el diálogo entre nosotros, ¿no? Porque para lograr con todos estos objetivos. Así que bueno, si les parece, damos espacio a las preguntas, y si las respuestas pueden ser breves, mejor, así podemos contestar todas las preguntas. Para Mariana, tengo dos preguntas. Dice, tengo una enfermedad altamente activa, estoy con síntomas en tratamiento con natalizumab, pero la obra social no me lo entrega de manera continua. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cambiar de medicación? Bueno, es un tema que siempre, yo tengo varios pacientes con el mismo problema. El problema, digamos, ahí que no es una falla terapéutica real, sino que en realidad el problema es la falta de medicación. Lo que yo ahí siempre le digo, tengo una paciente con el mismo problema, es que
es tratar de conseguir la medicación, o si no, sí, cambiar una medicación que por ahí se puede dar cada 6 meses o cada 1 año, pero si con la de esa no le da la obra social, capaz que las otras menos por el costo se las dé, así que no sé cuán dificultoso va a ser conseguir las que sean más caras, digamos. No es un problema de falla terapéutica literalmente, sino que falla, digamos, por falta de medicación, no es una falla terapéutica en sí, entonces es un drama, no se puede asumir, digamos, no hay que cambiar la medicación, sino que hay que conseguir que se la den realmente, digamos. Bueno, quizás en la consulta legal en esos casos es importante, la asesoría legal, cuáles son los derechos o cómo se puede hacer el reclamo frente a las autoridades. No se puede estar cambiando la medicación porque no hay criterio de cambio, lo que hay criterios de que continúen, así que totalmente de acuerdo. Y la otra pregunta para vos, Mariana, es una paciente que está en tratamiento y está estable, ¿debe seguir con ese tratamiento? Sí, totalmente, si está estable, sí. Exacto. Bueno, otra pregunta para Carolina. Carolina, la rehabilitación, si bien debe ser precoz o para ayer, como usted mencionó, ¿durante el brote también se considera la misma urgencia? A ver, la rehabilitación siempre es importante, como les decía en la charla, y hay que evaluar a cada paciente. Va a depender del brote. En general, mientras el paciente está transitando el brote, no se indica por una cuestión de que hay tratamientos en el medio, hay una aparición de un síntoma que no sabemos cómo va a evolucionar. Ahora, una vez que pasó el tratamiento con corticoides, si se realizó, una vez que pasó la etapa más aguda, los primeros días del brote, es importante ponerse en contacto para poder iniciar la rehabilitación de manera temprana, pero quizás en el momento que está teniendo el brote no está indicado en ese momento. Primero resolver, tratar, reevaluar, y entonces ir planificando quizás un cambio de estrategia de rehabilitación si se venía haciendo. Pero en el momento cuando estoy cursando el brote, no. Perfecto. Y aquí hay una pregunta también para vos, Carolina, pero podría ser complementada con la gente del Instituto de Discapacidad, que dice, en este caso, tengo que incluir salud, pero puede ser con cualquier obra social. No tenemos rehabilitación y es muy difícil que lo logremos. ¿Qué se puede hacer si esto, no tener rehabilitación, empeora la enfermedad? Como les decía en un momento de la charla, hay una situación ideal, ¿no? Que es la rehabilitación especializada y demás. Por otro lado, hay cosas que podemos hacer en casa. Hoy es uno de los beneficios de la virtualidad, quizás ponerse en contacto de manera virtual con algún centro y ver la posibilidad de hacer la telerehabilitación. Eso hoy es una herramienta valiosísima, solo con un teléfono y alguna herramienta casera, las botellitas de agua que hoy reemplazan las mancuernas y cosas que podemos tener en casa y podemos hacer una rehabilitación, talleres de memoria, las actividades que organiza, por ejemplo, Emma, en donde todo hace a la rehabilitación, porque uno cuando habla de rehabilitación piensa solamente en la parte física, y un taller de memoria es rehabilitación, y un evento social nos está ayudando también. Entonces, cuando uno piensa en algo integral, todo lo que podamos hacer, hoy incluso desde casa sin moverlos, también es rehabilitación. Eso es importante hablarlo con su neurólogo y ver qué nos puede orientar en función de lo que tengamos a mano en nuestra ciudad donde nos encontremos. Eso es fundamental, ¿no? La importancia de que se puedan conectar, porque hoy no hay distancias, hoy se puede hacer y se puede, digamos, coordinar ejercicios y parte de la rehabilitación. Obviamente que lo presencial es difícil de suplantar, pero por lo menos hacen algo, se mantienen conectados, tienen el ritmo de tener una actividad a determinado horario, determinado día. La verdad que hay que aprovecharlo esto, ¿no? Hoy es una ventaja. Claro.
Y como decía Hoy es antes, una ventaja. se involucra a la familia que Exacto. apoya, que alienta, bueno, dale, conectate, entonces, bueno, Sí, me sí, conecto con sí. vos y hago gimnasia con vos, entonces eso Sí. suma y está bueno. Sí, totalmente de acuerdo. Aquí Estefanía y creo que era Agustina por allí pusieron en el chat todos los teléfonos y las vías de contactarse con iProdich. Y me parece que hoy por lo menos hasta ahora en el chat no tenemos más preguntas. Les agradezco a todos, realmente a todos, a los asistentes también. La charla va a quedar grabada y cualquier duda se pueden comunicar o con Emma o con aquellos que son de Rosario, con la doctora, tienen sus contactos, si no preguntan y se los damos, y en Chaco tienen todos los contactos allí en el chat para poder preguntar o contactarse o resolver algunas situaciones. Hay algo importante que quería rescatar de lo que mencionó Mariana, es la necesidad de los estudios estadísticos, los estudios epidemiológicos. Yo formé parte del board del Atlas y les puedo asegurar que fue sumamente difícil que Argentina pudiera tener datos nacionales, o sea, no es solamente un problema de Chaco ni es un problema de alguna otra provincia. ¿Y cuál fue la dificultad? Que los datos únicamente publicados al momento del cierre del Atlas, porque los datos de Santa Fe llegaron después, los únicos datos publicados eran los de Buenos Aires, y no son datos traspolables al resto del país. Entonces, hubo muchas preguntas epidemiológicas en relación a años en tardar al diagnóstico, que cada uno en su centro sabe cuántos años tardaron los pacientes, pero desde el punto de vista nacional no teníamos datos epidemiológicos, por eso es fundamental poder tener registros nacionales. Por supuesto, si cada provincia va analizando y va teniendo sus datos propios, es mucho más fácil después hacer un englobe nacional, pero la verdad que es una necesidad imperiosa. Fue muy triste porque para mí, sentí una frustración, porque el último Atlas fue del año 2013, 2012, 2013, y al 2020 no pudimos sumar más respuestas. O sea, fue tristísimo, porque dijimos, en 10 años no adelantamos nada. Por supuesto que no es responsabilidad exclusivamente nuestra, es esto, ¿no? De todos un poco, de las autoridades que no tenemos registro. Quizás ustedes en Chaco a través del CUD pueden tener un registro parcial de pacientes, ir sumando, ir haciendo estadísticas. Así que bueno, no fue solo un problema de Chaco, Mariana. Fue un problema nacional y fue bastante serio poderlo resolver, porque la gente de Mesaíef no entendía cómo en 10 años había datos que no teníamos. Por ejemplo, no hay datos pediátricos. No existen los datos pediátricos. No sabemos cuántos chicos con esclerosis múltiple tenemos en la Argentina. Tenemos datos particulares, privados de estadísticas de cada centro, pero no son datos nacionales. Ahí está la diferencia y ese es el clic que tenemos que hacer, ¿no? De empezar a compartir y abrir para que, digamos, en pos del beneficio de todos los pacientes podamos seguir mejorando. Bueno, Flavia, ¿querés agregar algo en cuanto, porque están preguntando por las charlas y... Sí, justo puse que me pareció importante porque hablamos, hay mucha inquietud con eso de las coberturas, ¿no? Y los derechos, y si no tengo el certificado de discapacidad no me lo dan. El martes, el 28 de octubre a las 7 de la tarde, la doctora Paula Barberá de nuestro equipo, también está la doctora Laura Lambruschini, pero en este caso el martes la va a dar la charla sobre ley de enfermedades poco frecuentes y derechos del paciente. Ahí va a estar buenísimo que todos puedan verla porque es empoderarse, entender a qué tienen derecho a acceder con obra social, con prepaga, no teniendo ninguna de esas dos coberturas, así que es muy importante. Y si no, llaman a Emma, se contactan con Emma y le damos una entrevista de orientación con el área legal, social y salud mental.
Sí, el mail de Emma es Sí, ahí lo pongo. info@ema.org.ar y Sí, para quienes están interesados en recibir la revista, que hay información de todo el país, no solamente de Buenos Aires, información sumamente productiva. Pueden entrar a la página de Emma, la web de Emma, y llegan al link de la revista y pueden acceder, incluso ver los números anteriores y bueno, mantenerse en contacto. y en el Así que canal de bueno. YouTube de Emma están subidas todas las charlas, canal de YouTube de Emma, Emma Esclerosis Múltiple, Argentina pongan, ¿qué más iba a decir? Y están las charlas, y bueno, esta también va a estar subida ahí, así que en unos días, ya en Facebook va a aparecer una vez que terminemos. Bueno, muchísimas gracias a todos, que Yo también tengan un quería buen fin de semana y profundamente agradecida porque he aprendido de cada uno de ustedes un poquito más para mejorar, ¿no? Para Yo trabajar también más. quería Así agradecer que bueno, muchísimo a Emma por la posibilidad de brindarnos esto para la gente del interior, para todos, muy, muy agradecida, y por darme esta oportunidad, así que muchísimas gracias a la doctora Carrá, un placer. un Una cariño para cosa todas. en la Acá vida, así estamos que para lo que necesiten, así que no hay problema. un saludo para Carolina también por participar, también. Gracias. Es un Ustedes placer. están más cerquita. La verdad que Bueno, realmente es un placer porque de acá yo realmente hace 2 años la estoy remando un montón con los pacientes con la esclerosis múltiple porque estoy como sola, digamos, empezando a trabajar, digamos, de la parte en esclerosis múltiple porque nadie se dedicaba mucho al tema y bueno, estamos tratando de ver, digamos, con todo, así que bueno. Mariana, todos empezamos igual, solos y remando, como vos decís, pero el hecho de tener el deseo, la voluntad y de perfeccionarse, eso es fundamental, así que dentro de poco vas a tener tu propia estadística de Chaco. Sí. Aparte, esto lo motivó Mariana, que fue la que propuso y tuvo las ganas de hacer esta actividad, habló con Joana, así que mirá lo que moviste, ¿viste, Mariana? Que se logra, es así, es abrir puertas y no, estamos todos para compartir, digamos. Ojalá hubiese una EMA en cada provincia, lo sabemos, pero bueno, a veces pasa eso y nada, sabemos cómo conectar con otros lugares, que sepan los pacientes dónde hay referentes en cada lugar, dónde están. Es importante esto, es red, es red. Nosotros sabemos de algo y los mandamos para sus zonas. Si no hay el referente o se busca o algo cercano, sabemos que a veces uno tiene que ir a otra provincia para hacerse algún estudio. El área legal de EMA y el área social está para contestar todas las preguntas también. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todos, gracias a la gente de IPRODICH, así que hasta la próxima. Listo. bueno, muchas gracias Gracias. Adri, Mariana y a todo Emma. Y hasta la próxima.